Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a otro video de mi canal. Bueno, la verdad que estoy muy entusiasmado con hacer videos de temas de física orientados hacia la electricidad. Hoy había hecho uno hablando de electricidad estática, dinámica, corriente continua, corriente alterna. Bueno, tuvo una buena bienvenida, y eso se había derivado de otros dos videos que eran de la Muy bien, visita. aquí Este era el estamos, video de amigo. la corriente alterna, continua, y vamos a mutear y saltear la propaganda, en el que hablaba un poco de, bueno, dentro de este video habló de otro video, de, este, perdón, me agarró una laguna. Estaba hablando del científico Tesla, Nikola Tesla, en este video. Una muestra que se hizo en la Fundación Telefónica. Muy interesante la vida de Tesla, desde una instalación museográfica excelente. Excelente realmente. Y bueno, muy entusiasmado con esto de la electricidad desde el punto de vista de la física, el estudio físico de los fenómenos eléctricos, y hablé un poco de electricidad estática, cómo se genera, flotación de diferentes materiales aislantes, cómo se esparcen los conductores, cómo las cargas, qué son las cargas eléctricas, las cargas eléctricas negativas los electrones, las positivas los protones, o falta, mejor dicho, falta de electrones en un átomo lo vuelve positivo. Esta es la electricidad estática o triboelectricidad, que es la electricidad dinámica, por decirlo de alguna forma, cómo se genera cada una de ellas, que es la electricidad, la corriente continua, la corriente alterna. Bueno, como este video surgió a partir de dos temas. La gente que habla de redes de corriente alterna de positivo y negativo, y el video que hice sobre Nikola Tesla, que había hecho ya uno hablando más de la bobina de Tesla, este genial inventor, que siempre me olvido, ahí ya les digo de dónde era. Cuando empiezo el video, empiezo hablando de él. Me olvidé, de croata, creo que es muy simple, miren. Ponemos Nikola Tesla y nos sale ahí Nikola Tesla. Un genio el tipo, y habla un poquito, inventor, ingeniero mecánico, electrónico, físico de origen serbo-croata. Bueno, para Canal Juan, Electro Juan, preguntaba si era ingeniero. Sí, era ingeniero mecánico, eléctrico y físico. Qué grande, ¿eh? Qué capo. Bueno, la verdad que dije, ¿por qué no seguir con los videos? Y me di cuenta que es como que, si bien hablé de la electricidad estática, la electricidad dinámica, corriente alterna, corriente continua, qué son las partículas eléctricas, cómo se comportan los materiales conductores en los aislantes, qué son estos materiales, me faltó un poquito hablar sobre las máquinas generadoras de electricidad estática. De las máquinas electrogeneradoras, electromecánicas, electromagnéticas, hablé. De qué pasa cuando un conductor se mueve frente a un campo eléctrico, un campo magnético, y cuando un campo magnético se mueve frente a un conductor fijo. ¿Por qué no cuando se mueven los dos uno con respecto al otro? ¿Cómo se genera corriente eléctrica a partir del electromagnetismo? Así muy por arriba para tener una idea. Después veremos, de acuerdo al recibimiento que tenga el video, si lo continuamos. Pero me di cuenta que faltaba un poco hablar de las máquinas generadoras de electricidad estática o triboelectricidad. Entonces empezamos a averiguar un poco la más simple. Yo esto lo estudié en física, y la más simple es el electroforo de Volta, que en realidad, buscando un poco, no fue Volta el que lo inventó. Acá encontramos, disculpen, antes de hacerlo quiero comentar que esto es de SlideShare,
Y a ver si dice de quién es. Máquinas electrostáticas. Nancy Silva. Bueno, créditos a quien corresponda. Bueno, acá todo el texto es muy interesante. Esto lo podemos. Cada slide tiene texto o imagen, o texto y imagen, y nos da un montón de información. El tema de estos sitios que hay que ver son por ahí muy cuidados o muy revisados. Quiero poder publicar cualquier cosa y después lo que uno sabe o las valoraciones de los que los ven y critican o elogian son las que nos dan el parámetro de si está bien o mal. Sigue siendo mejor ir a las publicaciones autorizadas, científicas autorizadas. En este caso nos vamos a ir porque un poquito sé de esto y puedo, un poquito, nada más. A little, nada más. Hablar un poco, si me parece que está bien, máquinas electrostáticas. Habla de los generadores de electricidad estática, son máquinas, es cierto, que producen altísimas tensiones con una muy pequeña intensidad de corriente, es cierto o no. Hoy se utilizan casi exclusivamente para demostraciones escolares. No es cierto, también se utilizan en aceleradores de partículas como el Tándar que hay en Argentina, que se hizo en los años 80, fue uno de los 5 más avanzados del mundo. Había en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Japón y Argentina. Se usaba para generar 20 millones de voltios de tensión generados por un Van der Graaf. Después vamos a ver qué es un generador de Van der Graaf de electricidad estática y acelerar partículas en un acelerador en tándem. Tándar porque es acelerador en tándem. Después vamos a hablar de eso un poquito. Pero lo que quería hablar era desde cero. Ustedes vieron que cuando frotamos una lapicera contra el cabello se carga electricidad estática y nosotros lo podemos ver atrayendo un papelito. Se pega. Eso es por una atracción de cargas eléctricas contrarias. Bueno, así que no estoy de acuerdo con que hoy se utilicen exclusivamente para demostraciones escolares de física, no es cierto. Tenemos, por ejemplo, ya que estamos y es tan fácil con esto buscar información, les voy a mostrar. Tándar. Vamos a poner Tándar, imágenes, y este es el Tándar. El Tándar, bueno, vamos a ver si podemos ver la imagen un poquito más grande. El Tándar esto está en Constituyentes. Es un acelerador, depende del centro atómico constituyente, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y acá hay fotos. No, esto es la central nuclear Atucha. Eso también. Centro Atómico Constituyentes. Está el Tándar, esta torre. Hay otra foto. Esta Atucha de nuevo. Se mezclan, lo que hay que ver que en internet pasa esto, ¿no? Otra foto muy interesante del Tándar. ¿Y qué más tenemos? Déjenme ver, había un diagrama interno. ¿Saben qué es esto? Son los tanques de un componente de azufre que hacen de aisladores dentro del tanque donde se producen 20 millones de voltios. 20 millones de voltios es una tensión muy elevada que si no es aislada en el espacio que separa a los conductores con estos gases muy aislantes a presión, se dispararían chispas por todos lados. A ver si encontramos algo. Acá es una foto interna del Tándar. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque yo estudié acá en algo que se llama Laboratorio Cero, que era una invitación que le hacían a los alumnos de física de los colegios secundarios, como que los intentaba captar para estudiar física, y seguir con física nuclear en el Balseiro. Yo fui porque me interesaba, pero no era mi idea estudiar física ni energía nuclear. Pero la verdad que aprendí un poco, unos cursos que eran bastante teóricos, no eran por ahí, no había mucha matemática, nada, pero te tiraban puntas como para tener una idea. Acá adentro está este es el tanque que se ve adentro de esta torre. No sé si esto era cuando lo estaban construyendo. No, nada que ver, nada que ver. A ver, había un diagrama interno que era muy interesante. A ver si lo encontramos.
A ver si lo encontramos, a ver si lo encontramos. Esto lo vamos a cerrar, a ver si lo encontramos. Yo creo que sí, lo vamos a encontrar. Había un día... Ah, acá está, miren, acá está. Vamos a abrirlo en una página nueva. Entonces, con esto estoy refutando que solo se use para demostraciones escolares. La verdad que el que dijo esto es una barbaridad lo que dijo y quería refutarlo porque acá se hacen estudios de partículas de alta energía, acelerándolas desde acá arriba hasta acá abajo en un tubo que tiene un acelerador de 20 millones de voltios. Se entienden por qué, porque en la mitad del acelerador hay unas láminas de carbón que le cambian la polaridad a las partículas aceleradas, así como nosotros pegamos un papelito a la lapicera cargada con el pelo. Bueno, esto pues les voy a mostrar así en diagramas como es un generador para este tipo de acelerador. Es Van der Graaf se llama. Y es capaz de cargar con 20 millones de voltios que aceleran partículas que después son impactadas sobre materiales de estudio y se analizan con espectrómetros y diversos tipos de analizadores los resultados que permiten interpretar la composición y comportamiento de las partículas subatómicas hasta cierto nivel. Después hay aceleradores de mucha más potencia, más energía, pero acá tenemos 20 millones de voltios. En su momento fue uno de los 5 más avanzados del mundo. Pueden buscar más información, ponen Tandar, les voy a leer una Tandar, Comisión Nacional de Energía Atómica. En la Gerencia de Investigación y Aplicaciones se realizan actividades de investigación básica aplicada al desarrollo tecnológico de información, recursos humanos, excelencia, a ver si hay algo más del Tandar. Eh, las investigaciones básicas, esto es todo del laboratorio de constituyentes, pero yo quería ver si habla algo del Tandar. Bueno, laboratorio cero es lo que yo participé. Esto es lo que yo, estudiantes de último año de colegio secundario, ingreso a la universidad. Bueno, de paso se los paso, si a alguien le interesa, acá tienen los datos, voy a pegar los enlaces, no los voy a cerrar, los voy a pegar en el video. A ver si hay algo más que hable del estándar. Pensé que iba a hablar un poco más, que iba a tener algún otro dato del estándar. ¿Qué es el estándar? Historia del acelerador estándar. Ah, acá está. Historia del acelerador estándar. Presentar una breve descripción. Siguientes puntos del acelerador estándar con alguna imagen e instalaciones. Introducción. El acelerador estándar funciona en la institución en unidad de actividad física del Centro Atómico Constituyente. Se los dije. Comisión Nacional de Energía Atómica. Fue hecho en 1985. Se los dije. Mediados de los 80. Una herramienta fundamental de la comunidad científica. Desde su invención en la primera década del siglo XX, los aceleradores de partículas sujetos a proceso de continua actualización han contribuido notoriamente al desarrollo, les dije ahora hay mucho más avanzado, pero este en su momento fue el acelerador Tandar, un sofisticado equipo diseñado e instalado a principios de la década de los 80, cumplido el siguiente, les dije que fue uno de los 5 más importantes del mundo, lo sigue haciendo. Al contrario de lo que dice la presentación, que son para demostraciones escolares, no estoy nada de acuerdo. Por eso les dije que es importante, entre comillas, saber, porque uno nunca termina de aprender y saber, pero si tiene cierta formación, puede hablar desde lo que sabe. Y evidentemente ese slideshare en eso hace agua. Acá dice que ya del 51 había más de 50 científicos investigando las ciencias nucleares, acá toda la historia, fotos de la construcción de la torre del tanque. Se materializó a fines del 77, se venía estudiando desde antes. Electrostatic International Inc. de Estados Unidos. 77, gobierno de facto que estaba muy bien con los Estados Unidos. Bien. Siguiente. Sistema de generación de iones, sistema de pulsado, columna aceleradora. Bueno, yo se los dejo esto, si les interesa pueden saber
que es un acelerador ya bastante avanzado como un Van der Graaf de 20 millones de voltios. Pero vamos a volver a las máquinas. Esto surgió justamente por refutar lo que estaba diciendo. Vamos a volver como desde el principio. Hay una máquina generadora de electricidad estática. La más simple se considera la de el electroforo. Después acá dice la máquina de Windsurr y el generador de Van der Graaf. Vamos a ver un par de imágenes. A ver si lo muestra. Vamos a poner electroforo. Vamos a buscar imágenes porque va a ser más fácil verlo con electroforo. Oh, miren ustedes, yo no pedí en ningún momento mapa. Imágenes, me equivoqué, pedí yo. Este es el electroforo. Un plato con un mango, una superficie que es aislante y esto es un disco metálico. Esto es un electroforo. Ven, es bastante simple. Ya se gira con la mano y carga un plato metálico por frotación con un material aislante. Creo que tiene una piel, ahora vamos, superficie aislante, un molde, piel de gato, conejo, algún tipo de lana. Ahora vamos a ver cómo es la máquina de Windsurf. A ver, máquina de Windsurf. Acá tenemos imágenes de las máquinas de Windsurf que hablé brevemente. Son también discos, pero que ya giran con una polea. Poleas son discos aislantes, giran uno para cada lado, porque las poleas, si pueden ver, acá están cruzadas. Al estar cruzadas, ven que son todas muy parecidas a la máquina de Windsurf, con variaciones. Una gira para un lado y otra para el otro. Entonces, tienen unas escobillas, a ver si podemos ver algún detalle más. Ah, muy bueno esto. Abrir imagen en una pestaña nueva, entonces vamos acá y la ampliamos con un zoom. Cerramos el menú. Esferas del explosor. No, vamos a empezar por el principio. ¿Qué tiene? Dos discos. Disectores de disco frontal. Tiene unas láminas. Esos dos discos son aislantes de acrílico, plástico, bonita. No sé de qué material serían, pero aislante. Tiene unas láminas metálicas pegadas, de cada lado. Disco frontal y del disco trasero. Tiene un peine colector de cargas que va a una botella Leyden, que es como un condensador. Tiene los ejes sobre los que giran los discos. Tiene un eje inferior de la manivela y tiene obviamente una manivela que hace girar con poleas los discos. Uno para cada lado. Por eso les decía que están cruzados. Si se fijan, están cruzadas las poleas. ¿Ven? Que están cruzadas. Entonces al hacer girar la manivela para un lado, la que está cruzada gira para el otro el disco. Por ese motivo se cargan las botellas Leyden, que no son ni más ni menos que capacitores, se cargan de distintas polaridades. Mangos de ajuste, tiene dos varillas conectadas a la botella de Leyden, con unas bolitas metálicas que se pueden acercar o alejar. Hay una escobilla del neutralizador, peine colector de cargas para cada botella, puente de unión de las botellas de Leyden. Y a ver, acá hay un desarme. Acá hay una foto muy linda de la máquina de Windsurf funcionando. Ya vemos que los discos, esto se mueve a mano. También se podría mover con un motorcito y generar a lo pavo tensión. Miren ustedes la chispa que logró acá, que dice que esto carga lindo, carga lindo los capacitores. Yo creo que la diferencia de potencial de polaridades es porque uno gira para un lado y para el otro. Lo tengo que confirmar, no quiero decirles. Acá hay un diagrama muy interesante. Espero que no se esté haciendo mucha información, así que les estoy tirando como un baldazo de información. Pero creo que está bien. Un diagrama, las botellas Leyden están las carcasas conectadas a tierra, los colectores que van a
los terminales internos, botellas Leyden, acordemos que son capacitores, están aisladas, la carcasa exterior de la interior por un dieléctrico y los mangos con las bolitas acá, que se puede regular cuánto se alejan o no. Acá falta todo el mecanismo, pero bueno, eso no importa. Creo que con la foto se recontra ves increíble poder ver esto en forma tan simple, tan simple. Yo no, la verdad no termino de sorprenderme, ¿eh? Les digo, ven, podemos pasar a otra y otra. Esta es moderna, construcción moderna, pero al principio es el mismo. Y otra, esta es viejita, ¿eh? La viejita le faltan las láminas de los discos. Y otra moderna, y otra, y otra. Y esto genera miles de voltios de electricidad estática. Lindo sacudón te da. Probablemente no mate, te puede matar del susto. Acá hay un diagrama. Y este es con motorcito. ¿Vieron lo que decía del motorcito? Miren lo del motorcito, qué interesante. Bien. Y bueno, realmente discúlpenme, no sé si les estoy tirando mucha información, pero estoy realmente entusiasmado con esto de compartirlo. ¿Por qué? Porque me surgen recuerdos de cuando estudié, de cuando usé algunas de estas. Usé Van der Graaf, usé bobinas de Runcorp, que no son generadores, no es un generador electrostático la bobina de Runcorp. Y estas las vi en teoría, no las usé. Eh, no las llevo. Creo que sí, las usé, las probé en el laboratorio de física. Bueno, acá hay otra. Este es Winsor, el que hizo este aparato. Ah, ¿ven acá cómo es el tema? Ah, backdisk, negativo. Ok. Acá hay un diagrama de cómo son. Ah, no, parece ser que es un lado, un semicírculo genera negativo, el otro positivo. No lo termino de entender. ¿Mm? No lo termino de entender si es el mismo, porque acá dice que es uno genera positivo y otro negativo, que era lo primero que les dije. Muy interesantes estos diagramas, ¿eh? Bien. Bueno, pero vamos a volver, ¿por qué? Yo les voy mostrando a medida que abro este slideshare y, perdón, mi inglés, mi pronunciación, estábamos hablando, y el Van der Graaf es el último que no les mostré. Ahora se los muestro. Bien, y Van der Graaf, creo que era con dos F, ahí está, imágenes. Y tenemos acá un diagrama de cómo es un Van der Graaf. Van der Graaf lo que tiene es una polea. ¿Se acuerdan que los materiales aislantes tenían, ¿cómo se llama? Generaban cargas eléctricas al ser frotados. Bueno, acá hay unos peines que pasan cerca de una polea de goma que se mueve. Y se carga, le falta algo, le falta a ver si este lo tiene. Le falta, acá está, un peine que va cargando electricidad positiva, una banda de goma que va girando con un motor y un peine que carga electricidad negativa, que apenas roza, si es que roza, creo que no roza la banda de goma. A ver, acá tenemos generador 10 kV corriente continua. Ah, bueno, hay que tenerlo esto. Pues emisoras de carga, motor, correa aislante, poleas aislantes. Claro, hay un generador de continuo, un campo eléctrico positivo que va cargando la banda de goma y acá tenemos la colectora que va cargando la esfera. Vamos a ver si hay una foto más real que no sea un diagrama. Bueno, seguimos viendo de diagramas.
Así es un Van de Graaff chiquito, chiquito. A ver si encontramos más. Vamos a ir pasando de fotos. Nos está mostrando solamente. Acá hay otro. Básicamente es una torre con una esfera y una base, una polea que vemos girar. Generalmente a la vista para que se vea cómo es. Acá hay otro Van de Graaff, parece un velador. Escritorio. Acá hay otro Van de Graaff que no tiene arriba la esfera sobre la que se depositan las cargas. El detalle está interesante. Ven, el peine no toca la banda de goma. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto tenemos un montón de imágenes que podemos ir viendo. Vamos a checar un poco, ¿ven? Esquemas con más o menos información, infografía. Pero que entre todo esto podemos ir entendiendo. Estos pueden generar millones de voltios, como el del Tandar que genera 20 millones de voltios. Y hay incluso videos de generadores caseros. Las formas de ver que está cargando es con laminillas metálicas, laminillas metálicas, que cuando está cargando se elevan. ¿Por qué? Porque se separan las cargas eléctricas que se distribuyeron en toda superficie metálica y cargas eléctricas de igual valor, de igual polaridad, se repelen. Entonces se pone así, se levantan. Igual que si una persona lo toca aislado del piso, se le paran todos los pelos. Eso yo lo hice también. ¿Y qué tenemos? Miren acá qué interesante, con una lata de cerveza, un motorcito, son 4 pavadas, se puede hacer un Van de Graaff. Se voy a hacer un Van de Graaff. Parece que vamos a hacer un Van de Graaff. El tema de él, lo que me preocupa es la fuente. La fuente de Metal Brush, Derivative Share for Source. Se necesita una fuente continua de alta tensión, si no me equivoco. Aunque acá no la muestra, Acá las diversas partes. Las diversas partes del Van de Graaff. Ok, bien, bien, bien. Y volvemos al SlideShare. SlideShare, estábamos en que el más simple de los generadores de tensión electrostática es el electroforo. Habíamos visto ya las fotos. El plato con un plato con un mango aislante, un plato de metal que se frota contra o un disco aislante de piel que está en un molde. Y acá a lo que aclara, fue inventado por el profesor Johannes Carl Wilkel y que Alessandro Volta lo perfeccionó y, y lo acreditaron a él. Como siempre les comentaba que pasa, siempre hay uno que queda más en la historia, aunque no haya sido por ahí el que más trabajó con eso, como el teléfono Bell, y había otro que justamente no me recuerdo el nombre, que estaba a la par. Esquema de electroforo, un disco de material conductor generalmente metálico con un mango aislante para sostenerlo, dibujo superior sobre el mango. Ahora vamos a ver el dibujo, el esquema de abajo no está representado. Una lámina de material aislante, en la versión original una torta de resina. Piel de gato, la versión original, piel de conejo, un simple tejido de lana, bien seco, más fácil de conseguir. Y acá tenemos el esquema. Se carga de electricidad negativa, el conductor de electricidad positiva, el aislante de carga negativa. Vemos en las imágenes. Funciona en primer lugar, funciona de la siguiente manera. 2 puntos. En primer lugar, frotamos la superficie superior con la torta de recibo una lámina aislante con la piel de gato conejo del lado de los pelos, o con un tejido de lana, a fin de que la superficie quede cargada negativamente por fricción. Una vez que el aislante está cargado, acercamos el disco metálico sosteniéndolo. ¿Se acuerdan de los discos que se cargaban de estática? Y había que pasarles un pincelito para descargarlo. Se le pegaba pelusa. Bueno, es más o menos el disco de material aislante. Si lo frotábamos con algo, se cargaba de estática.
con lo que tanto el disco conductor como la torta de resina o la lámina aislante se polarizan, situándose las cargas negativas del conductor en la superficie superior, como consecuencia de repulsión ejercida por las cargas negativas que el material aislante tiene en su superficie. Apoyamos el disco conductor encima del aislante en contacto con el aislante tiene exceso de carga negativa, su potencial es negativo. Como están próximos, el potencial del disco metálico neutro también es negativo. Conectamos el disco conductor a tierra. Si no tenemos algo que sirva a tomar tierra, basta con que toquemos con un dedo. Con la tierra este potencial cero y el disco metálico tiene un potencial negativo, el disco tiende a perder carga. Ok, no es muy sorprendente esto. Eh, claro, pasa que no es muy... hay que probarlo con en un electroscopio, en una botellita con un conductor y dos laminillas metálicas en su punta y una esferita arriba. Cuando uno lo cargaba, las dos de tensión de cargas negativa o positiva, las laminillas se separaban. Eso era como un, digamos, un voltímetro, podríamos decir que era. Eh, bien. El, uno de los mayores electroforos que se han hecho tenía un poco menos de 1 metro de diámetro. El disco metálico debía subirse y bajarse con un sistema de polea. Se reportaron chispas hasta 38 centímetros, casi 400.000 voltios. Lichtenberg empleó estas cargas para crear este dibujo ramificado arborescente conocido como figura de Lichtenberg. Algunos otros pocos materiales, como ciertos vidrios especiales. ¿Vieron? Es, por ahí hay bueno, la explicación de cómo construirlo, bastante simple, y los materiales. Recomienda que haya poca humedad, obviamente, pero si no se descarga a través de la humedad, se carga a través de la atmósfera húmeda. Bien, ahora habla de la máquina de Windsor, que estuvimos viendo fotos, explica, es un generador electrostático de alto, perdón, de alto voltaje, desarrollado en 1880-83 por el inventor británico James Winshort. Vimos fotos, tiene un aspecto distintivo con dos grandes discos contra rotación, gira en sentido opuesto, con las laminillas, eso lo agregaría yo, las laminillas forma de radios, cortaron un plano vertical con dos barras cruzadas con cepillo metálico y dos esferas de metal separadas por una distancia donde saltan las chispas. Se llama ese efecto triboeléctrico en el que se acumulan cargas cuando dos materiales distintos se frotan entre sí. Estas máquinas pertenecen a una clase de grupo de generador que crean cargas eléctricas por inducción electrostática. En un principio, las máquinas de esta categoría fueron desarrolladas por Wilhelm Holtz. Eh, Hay varios, como siempre les dije, las máquinas más antiguas son menos eficientes, tienen una tendencia imprevisible a cambiar de polaridad. La máquina de Windsor no tiene este efecto. En una máquina de Windsor, los dos discos de aislamiento y sus sectores de metal giran en direcciones opuestas, que pasan por las barras neutralizadoras cruzadas del metal por sus pinceles. Un desequilibrio de cargas es inducido, amplificado y almacenado por dos pares de peine de metal con los puntos situados cerca de la superficie de cada disco. Estos colectores se montan sobre un soporte aislante conectado a una salida terminal. La retroalimentación positiva aumenta la comunicación de carga en forma exponencial hasta que la tensión ruptura dieléctrica del aire alcanza una chispa. Recordemos que la tensión dieléctrica del aire en condiciones normales de presión, temperatura y contaminación más o menos 1 centímetro cada 10.000 volts. Bien, la máquina está lista para comenzar, lo que significa que la energía eléctrica externa no es necesaria para crear una carga inicial, sin embargo se requiere energía mecánica, claro, la debemos girar nosotros. Para tornar los discos en contracampo eléctrico, esta es la energía de la máquina convierte en energía eléctrica. Claro, es una conversión de energía, nosotros la movemos, la energía mecánica se convierte en eléctrica. La salida de la máquina de Windsor es esencialmente una corriente constante, ya que es proporcional al área cubierta por el metal y los sectores a la velocidad de rotación. Ah, miren ustedes. El aislamiento del tamaño de la máquina determina la salida de voltaje máximo que se puede alcanzar la chispa de energía acumulada. Se puede aumentar mediante adición un par de frascos de Leyden, que son capacitores, un tipo de condensador a caloricia adecuado para la alta tensión.
con los flancos del interior de las placas conectadas en forma independiente a cada una de las terminales de salida y conectadas a las placas exterior entre sí. Una máquina de Windshorts puede producir rayos que son aproximadamente un tercio de diámetro del disco. Miren qué interesante. Depende, obviamente, y varias decenas de microamperes. Generador de Van de Graaff. Vimos algunos esquemas. Acá vemos igual que hay fotos. Esta la mostré. Es una máquina electrostática que utiliza una cinta móvil para acumular una cinta móvil general un material tipo goma dieléctrico para acumular grandes cantidades de cargas eléctricas en el interior de una esfera metálica hueca, la de acá arriba. Se distribuyen las cargas mejor, más uniformemente si es esférico, porque si lo hiciéramos por ejemplo cuadrado en las puntas tendería a saltar chispas porque se acumularían muchas más por la menor superficie de las puntas. Se hace esférico para que se acumulen parejo. Un generador de Van de Graaff moderno puede llegar a alcanzar 5 megavoltios. Bueno, les comenté que el Van de Graaff tiene 20 millones de voltios, 20 megavoltios. Las diferentes aplicaciones de estas máquinas incluyen la producción de rayos X, esterilización de alimentos, experimentos de física partícula y física nuclear. Bueno, acá medio que se contradice porque dice que antes que eran, o yo entendí mal, que eran exclusivos de demostraciones escolares. Generador de Van de Graaff, descripción. Generador, hacer que se refiriera a la máquina electrostática, la primera que vimos, al electroforo. Por ahí se refería a esa y yo pensé que hablaba de todas como máquinas de experimentos escolares. Generador de Van de Graaff, descripción. Generador consiste en una cinta transportadora de material aislante, acá lo dice, motorizada, que transporta cargas a un terminal hueco. La carga depositada en la cinta por inducción es depositada en la cinta por inducción en la cinta. Ok. Ya que la varilla metálica o peine está muy próxima a la cinta, pero no en contacto. Eso lo había dicho en un principio. Creo que lo dudé, pero no está en contacto, está muy cerca. La carga transportada por la cinta pasa al terminal esférico nulo por medio de otro peine o varilla metálica que se encarga de producir energía. En realidad la que aporta también tiene un potencial generado por una fuente. Este tipo de generador eléctrico fue desarrollado inicialmente por el físico Robert Van der Graaff en el MIT, alrededor de 1929, para realizar experimentos de física nuclear en los que se aceleraban partículas cargadas que se hacían chocar contra blanco fijo, más o menos lo que les conté del Tandar. A gran velocidad, resultado de las colisiones, informar las características de los núcleos de los materiales que constituyen el blanco. El primer modelo funcional fue exhibido en octubre de 1929 y para 1931 Van der Graaff había producido un generador capaz de alcanzar diferencia potencial de 1 millón de voltios. Recordemos, el Van der Graaff el Tandar tiene 20 millones de voltios. En la actualidad existen generadores de electricidad capaces de alcanzar diferencias de voltaje muy superiores al generador de Van de Graaff, pero directamente emparentados con él. Sin embargo, en la mayor parte de los experimentos modernos, en lo que es necesario acelerar cargas eléctricas, se utilizan aceleradores lineales, con sucesivos campos de aceleración y ciclotrones. El Tandar cambia la polaridad a la mitad del recorrido de las partículas cargadas. Entonces, la primera mitad son atraídas, la segunda mitad son rechazadas. Muchos museos de ciencia están equipados con generador de Van de Graaff por la facilidad con la que se ilustran los fenómenos electrostáticos. El generador de Van de Graaff es un generador de corriente constante, mientras la batería es un generador de voltaje constante. Lo que cambia es la intensidad dependiendo de los aparatos que se conectan. Muy interesante eso que dijo. Generador de Van de Graaff, uno de los generadores más grandes de Van de Graaff en el mundo, construido por el mismo Robert J. Van de Graaff, está ahora en exhibición permanente en el Museo de Boston de Ciencia, con dos esferas de aluminio conjuntas de 4,5 metros que están estáticas en unas columnas altas. Este generador puede alcanzar a menudo 2 millones de voltios. Recordemos, el estándar tiene 20 millones de voltios. La demostración usada el generador Van de Graaff y varias bobinas de Tesla se realizan varias veces cada día. Ok, interesante para visitar el Museo de Boston. Cuando vaya, obviamente lo voy a visitar. Bueno, amigos, nada, vamos terminando este video acá. Que hablamos un poco de las máquinas generadoras de electricidad estática desde el principio.
del electroforo mal llamado de Volta hasta el Van de Graaff. Esto viene de la bobina de Tesla, pero me pareció que faltaba un poco más hablar, porque la bobina de Tesla no es un generador de electricidad electrostática, ya es electrodinámica, digamos, y electromagnética. Pero bueno, me pareció interesante, la verdad que estoy muy entusiasmado con esto y quiero agradecer toda la información que uno puede recabar de internet. Siempre digo que hay que tener, obviamente no es lo mismo un libro de física autorizado que lo que puede poner Pepito en internet, cualquiera. Pero bueno, como yo tengo un bachiller de físico, un poquito sé, algunas cosas sé, otras me doy cuenta que están mal, otras me doy cuenta que están bien, y lo que no sé, digo no sé o lo pregunto, como siempre hay que hacer. Siempre cuando uno no sabe algo hay que decir no sé. Es la verdad, es la verdad, no hay que chamullar, porque siempre, como decía un profesor de la facultad, me decía, cuando uno no sabe algo no hay que chamullar, o no hay que chamullar en realidad. Decía, ¿por qué? Porque siempre te vas a encontrar con alguien que sepa menos que vos y alguien que sepa más. Cuando te encuentres con alguien que sepa más y chamulles, estás perdido. Entonces, bueno, nada, eso quería comentarles, que es lo que sé, lo digo, lo que no sé, digo no sé, hasta dónde sé, hablo. Pero me pareció interesante mostrarles esto en un video que no sé cuánto llevará, media hora. Pasamos un poco un repaso de todas las máquinas electrostáticas, todas no, porque hay muchos modelos, hay más modelos, pero se derivó de la bobina de Tesla. Justamente la bobina no es una máquina electrostática, lo repito. Las máquinas electrostáticas, el electroforo de Volto, la máquina de Windshur y el Van der Graaf generan cargas eléctricas a partir de triboelectricidad o electricidad estática por flotación o cercanía, movimiento cercano de materiales y traslado de partículas, no por electromagnetismo como la bobina de Tesla y otras máquinas. Así que, bueno amigos, gracias por ver el video, muchísimas gracias realmente, espero que comenten, que se suscriban, espero que les esté gustando estos nuevos videos que hablo un poquito más de física y les repito que en algún momento va a haber una sorpresa que está relacionada justamente con el tándar del que hablé. Ya que yo estudié, voy a ver si puedo conectarme de nuevo e ir a hacer un video, hablar un poco, por lo cual estoy poniéndome en training, ya que hace muchos años yo estudié física, cada tanto leo, pero no estoy, digamos, no actualizado, sino eh, refrescar un poco, esto me sirve para refrescar los conocimientos y como siempre aprender un poco más, la idea es aprender un poco más, compartirlo y generar un ámbito de intercambio de conocimientos. Yo aprendo mucho realmente con estos videos, así que como siempre les digo, gracias por ver el video, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo.